Vamos ahora a la palabra del Señor. Vamos al libro de Habacuc, capítulo de número 2, versículo 4. Habacuc es un libro muy pequeño, casi en el medio de la Biblia, después de Nahum y antes de Sofonías. Tiene solamente 3 capítulos. Pero nosotros vamos a meditar y vamos a estudiar de este libro en esta tarde, y estoy seguro de que Dios nos va a ministrar, nos va a enseñar, nos va a hablar poderosamente. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Quizá de los 2 o 3 textos que tenga Habacuc muy conocido, ese sea el más conocido. Habacuc 2:4 dice lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, a través de la fe, de conocerte a ti, Jesús, y caminar contigo cada día. Tu Espíritu Santo vive en nosotros, y tu Espíritu Santo es aquel que nos ministra y nos habla cada día de nuestras vidas. Señor, hemos leído tu palabra, y en esta tarde, Señor, sea todo según tu voluntad, sea todo según tu propósito, Señor. Y tú que conoces, Señor, cada corazón, cada vida, cada necesidad, Señor, háblanos, y que, Señor, nuestra vida pueda ser llena de ti, y podamos caminar, Señor, en victoria en el nombre de Jesús, dándote gloria y adoración en todo tiempo. Amén. Bueno, ese texto que nosotros hemos leído dice que el justo por la fe vivirá. Bueno, la gran verdad es que tenemos que aclarar que el justo solo puede vivir en fe cuando su fe está basada en la palabra de Dios y su fe y su confianza está puesta en el mismo Dios. Porque hay varios tipos de fe, y hoy en día, me van a perdonar, hermano, pero de vez en cuando escucho cosas de que la gente cree en eso, cree en aquello, y unas cosas un poquito raras. Hay cosas muy raras en nuestros días. Pero la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Este versículo está en el Antiguo Testamento. Pero mira si es importante el texto que hemos leído. Mira cuánto ha influenciado los autores del Nuevo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento es el mismo texto, es citado otras 3 veces. Y los leo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está citando, ¿qué está citando Pablo? Está citando a Habacuc 2:4. Gálatas 3:11, que también es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia. Y dice, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este versículo seguramente fue un versículo que marcó muchísimo la vida del apóstol Pablo, ¿no? Que en Hebreos se vuelve a repetir. El tema es que en Hebreos el autor no queda claro. Algunos piensan que es Pablo, otros piensan que sea otro autor. Eso ahora no es importante, pero lo importante es decir que en Hebreos capítulo 10, versículo 38, la Biblia va a decir lo siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, el que comience el camino de la fe no debe retroceder, no debe volver atrás, sino que tiene que seguir adelante, tiene que proseguir a la meta, que es llegar al cielo con el Señor. No por casualidad,
ese texto de Hebreos está escrito en el capítulo 10, versículo 38, y poco después, si tú miras en la Biblia, en el capítulo 11, a partir del versículo 1, va a estar la definición de fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en nombre de Jesús, Jesús está en este lugar. Yo te pregunto, ¿Jesús está aquí ahora en este lugar, en esta tarde? Amén. Porque lo dice la Biblia. ¿Tú lo ves con tus ojos naturales? ¿Ves a Jesús aquí ahora mismo? No, ¿no? Lo único que estás viendo es ese brasileño que está puesto ahí detrás del púlpito. Pero la Biblia dice que Jesús está. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que existe un cielo. ¿Tú crees que existe un cielo? Yo lo creo. ¿Tú crees que existe Dios? Yo lo creo. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz y resucitó el tercer día? Yo lo creo. Y también pienso que tú lo crees. Pero nosotros no hemos visto esas cosas. Nosotros solo hemos leído en su palabra y creemos en la palabra de Dios y en lo que dice la palabra. Y ese texto va a decir que el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí hay algo importante que nosotros debemos de entender, que nosotros solo podemos alcanzar justicia a través de la fe. Entonces, ¿tú crees que eres justo? ¿Te crees una persona justa? Pues yo te voy a decir, yo antes de conocer a Cristo y antes de conocer a la palabra de Dios, yo me creía o pensaba que era una persona justa. Pero cuando tú lees a la palabra de Dios, descubres que no lo eres. Que el único justo que ha vivido en la tierra ha sido Jesucristo. Todos los demás, todos nosotros, somos pecadores. ¿Vale? Ahora entonces vamos a entrar en el libro de Habacuc. Habacuc nos está diciendo que nosotros debemos de vivir por fe. Muy bien. El libro de Habacuc se escribió más o menos entre el año 612 y 610 a.C. Es un poco antes, se da la profecía, en el año 586, Nabucodonosor lleva cautivo a las tribus del sur, es decir, el reino del sur, Judá, los lleva cautivos a Babilonia. Y Habacuc justamente entrega una profecía de que los caldeos, es decir, los babilónicos, iban a venir y iban a llevar los de Judá al cautiverio. Pero lo que llama la atención del libro de Habacuc, si tú lo lees, es muy rápido para leerlo, son solamente 3 capítulos, vas a ver que el mensaje de la palabra no es un mensaje que Dios le da a Habacuc y Habacuc entrega a la nación. No. Te das cuenta de que es una conversación entre el profeta y Dios. Y entonces hay algo muy interesante porque la nación en este momento estaba en pecado, estaba moralmente hundida, sin valores, la gente haciendo las cosas según le daba la gana. Aquí incluso en Habacuc habla de que los que tenían más dinero se aprovechaban de los que tenían menos, habla de la idolatría, habla del alcohol y habla de muchas otras cosas en las cuales el pueblo estaba metido y Dios ya había avisado de muchas maneras, mira, o os arrepentís o va a venir la consecuencia. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener presente en nuestros días, porque vivimos en un mundo y en una sociedad que cree que el mundo va a ser mundo siempre, de que la sociedad va a seguir funcionando como funciona siempre y no va a venir juicio, no va a venir ningún tipo de ira y no va a venir ningún tipo de castigo para el pecado. Vendrá. Puede tardar más, puede tardar menos, pero el juicio vendrá sobre la sociedad de nuestros días que ha dado la espalda a Dios. Nosotros hemos sido creados para vivir con Dios, para estar con Dios.
Y todas las veces que nosotros vivimos lejos de Dios, nuestra vida es un desastre. Por eso es importante lo siguiente: creer en Dios, confiar en Dios y descansar en Él. Y tú puedes decirme, pero pastor, yo no tengo fe. O puedes decir, pastor, mi fe es muy pequeña. Me gustaría que mi fe creciera. Entonces, yo te doy la receta que me la da la Biblia. La Biblia dice lo siguiente: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuanto más tú conoces, cuanto más lees, cuanto más aprendes de la palabra, más va a crecer tu fe. Y aquí nosotros vamos a ver y vamos a aprender algunas cosas muy importantes relacionadas al libro de Habacuc. Y aquí quiero decir lo siguiente, hermano: no basta solamente que nosotros leamos la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que profundizar en la Biblia. Tenemos que aprender de la Biblia cada día. Si nosotros vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc, vamos a ver que Habacuc hace preguntas a Dios. Incluso Habacuc llega a decir a Dios lo siguiente: mira, el reino está destrozado. La gente vive sin valores, la gente hace lo que le da la gana y creo que vamos a un abismo, vamos a un precipicio, nos vamos a destruir como nación. Y Habacuc se lo dice a Dios lo siguiente: por favor, haz algo. ¿Ya has vivido alguna situación en tu vida en que estás tan desesperado que tú dices a Dios, por favor, Señor, haz algo? Es lo que pasa con Habacuc en este momento. Entonces él clama, él reivindica. Y Dios le dice lo siguiente: mira, yo ya he avisado, yo ya he explicado, yo ya he dicho a la nación, pero no hay cambio. Seguís todos en la misma dinámica y entonces resulta que vendrá el juicio. Y vendrá a través de los babilónicos, de los caldeos. Habacuc entonces pregunta, ¿pero por qué va a venir eso? Porque no hubo cambio, no hubo transformación. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y Él viene a vivir dentro de nuestro corazón, tiene que ocurrir en nuestras vidas cambio y transformación. Tenemos que, la Biblia usa un término que se dice nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que Dios puede transformarte en una nueva persona, no físicamente, sino espiritualmente, y que empieces a tener una conducta diferente a la que tenías antes. Entonces, dice la palabra de Dios que Habacuc pregunta a Dios por qué esas cosas están pasando. Todos nosotros, en algún momento, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, en el momento que nosotros no entendemos, en el momento que nos llegan cosas que nosotros no las hemos buscado, o algunas sí, que son consecuencias de nuestras actitudes, si nosotros creemos en Dios, nosotros le preguntamos: Señor, ¿por qué estoy pasando por aquí? ¿Por qué estoy viviendo eso? ¿Cuál es la razón? Que es exactamente lo que hace Habacuc hablando con Dios sobre la nación de Judá. Señor, ¿por qué? Yo mismo ya he vivido eso en situaciones de mi vida difíciles, complicadas, en que se lo dije: Señor, no entiendo nada de lo que estoy viviendo, no entiendo nada de lo que estoy pasando. Pero ¿sabe de una cosa? En ningún momento la Biblia nos dice, y en ningún momento nos dice Dios, que tenemos que entender lo que Él está haciendo. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice lo siguiente: que tenemos que creerle a Él, que tenemos que confiar en el Señor. Eso sí dice la Biblia, pero la Biblia no dice que nosotros tenemos que entender el porqué de las cosas y de las situaciones. Pero Dios sí tiene respuesta para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de ti y de mí en las situaciones difíciles? Primero, que le creamos, que confiemos en Él, que descansemos
y lo más importante, que adoremos. Pero pastor, ¿cómo voy a adorar en medio de esa crisis que yo estoy viviendo? ¿Cómo voy a adorar a Dios y darle gracias si es que ahora mismo estoy pasando lo peor de mi vida? Vemos en el libro de Habacuc que el profeta habla con Dios, pregunta, habla de la situación del pueblo, está ahí cuestionando. Y cuando llegamos al versículo que nosotros hemos leído al principio, al 2:4, Habacuc recibe una respuesta de Dios, porque el 2:4 de Habacuc no es una declaración de Habacuc, es una respuesta de Dios a Habacuc. Y Dios le está diciendo a Habacuc lo siguiente: el justo por la fe vivirá. Quizá no era la respuesta que esperaba Habacuc. Quizá la respuesta que esperaba Habacuc era: yo voy con poder y voy a librar a la nación y voy a cambiar la situación. No, era lo que esperaba Habacuc. Pero Dios le dice lo siguiente: el justo por la fe vivirá. Por eso no importa la situación que tú estés viviendo ahora mismo, Dios te está diciendo: el justo por la fe vivirá. Porque la vida de aquel que confía en Dios es una vida de fe, es una vida del que cree. Podríamos entonces decir, y estaría justificado, que Habacuc terminara su libro con una decepción, porque habló con Dios, Dios no le dio la respuesta que quería y al final el pueblo no cambió la situación, al final se cumplió lo que Dios dijo que iba a pasar. Entonces podríamos llegar a la conclusión que al final del libro de Habacuc dijera algo como de tristeza o decepción. Pero yo leo ahora los últimos versículos del libro de Habacuc para que lo tengamos presente. Capítulo 3, versículo 17 al 19. Después de tener toda esa conversación con Dios, el profeta hace algo inesperado, pero hace lo correcto. Lo importante en la vida de fe con el Señor no es hacer lo que se espera, sino hacer lo correcto. Lo correcto para con Dios, no para con los hombres, que también es importante, sino lo correcto para con Dios. Y quiero decirte una cosa: Dios, cuando creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, creó con la intención de tener una relación de intimidad con ellos y que ellos fueran verdaderos adoradores que adoraran en espíritu y en verdad. Este propósito no ha cambiado. Entonces Dios sigue buscando verdaderos adoradores. Lo dijo Jesús en el Evangelio de San Juan. Y a veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia, conocer la palabra, conocer al Dios de la palabra y no ser un verdadero adorador. ¿No? Es más fácil ser un quejicas. ¿O no? Claro, cuando viene la situación difícil, es que el pastor no me entiende, yo le cuento las cosas, pero es que me dice que yo ore, que yo busque al Señor. Es que no hay receta mágica. No hay varita mágica para cambiar nuestras vidas. El cambio viene cuando nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón y hacemos lo que dice la Biblia. A veces nosotros queremos una solución mágica, no las hay. Hay soluciones poderosas en Dios, siempre y cuando nosotros obedecemos a la palabra. Leo los últimos versículos del libro de Habacuc para que lo tengamos presente. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Voy a parafrasear esos versículos. Aunque yo no tenga salud,
aunque no tenga trabajo, aunque no tenga dinero en el banco, aunque no tenga lugar donde vivir, aunque tenga problemas, aún así me alegraré en Dios, en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que está haciendo Habacuc al final de su libro? ¿Qué son esas palabras? Son palabras de adoración. Son palabras de gratitud. No había recibido la respuesta que quería. No había recibido la solución que anhelaba. Y lo que él está describiendo en esos versículos quizá fuera la realidad de muchos en el pueblo de Israel, que no tenía nada en la higuera, nada en las vides, nada en el olivo, no tenía nada con las ovejas o con las vacas, no había producción en el campo, estaban pasando necesidad, pero él tiene el valor de decir al final lo siguiente: aún así yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque en la adoración nosotros estamos diciendo que Dios puede. En la queja y en la murmuración nosotros estamos diciendo que Dios no puede. Y te voy a decir una cosa, hermano, todos nosotros somos seres humanos y cuando las cosas no van como nosotros queremos, lo primero que nos viene es quejarnos. Pero hace mucho que aprendí del Señor y el Señor me habló que en los momentos difíciles de la vida, en los momentos complicados, hay que aprender a dar gracias. Hermano, si alguien viene a traerte un regalo en tu casa y te regala algo y te lo da, es fácil decir gracias, ¿verdad? Gracias. O a lo mejor alguien te viene a traer 50 euros y tú estás muy necesitado. Es fácil decir gracias. Pero si te viene a traer una factura para pagar, aunque sea el del correo, ya es más difícil decir gracias, ¿no? O cuando vas al buzón y hay una multa, ¿no? Gracias, Señor, por esta multa. El error ha sido mío, Señor, pero el radar me ha pillado. Es más difícil, ¿verdad? Pero cuando nosotros damos gracias en medio de la dificultad, vuelvo a repetir, estamos diciendo de que Dios puede hacerlo. Estamos diciendo, Señor, gracias por la sanidad que todavía no he recibido. Gracias, Señor, por el trabajo que todavía no tengo. Gracias, Señor, por la solución en mi matrimonio, aunque mi mujer sigue pegándome. No la mía, por favor, es un ejemplo. Yo sigo practicando, hermano, y aquí no estoy poniendo como una doctrina, como algo que tengáis que hacer o imitarlo o repetirlo. Pero yo tengo por costumbre, de vez en cuando, o una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, yo, en mi momento de oración, yo no pido absolutamente nada, solo agradezco. Solo doy las gracias al Señor por todo lo que me da. Cuando nosotros nos despertamos por la mañana, nos sentamos en la cama, respiramos, estamos vivos, tenemos un colchón donde acostarnos, una manta que nos abriga, una almohada donde reclinar nuestra cabeza, un techo que nos abriga. Quizá no sea una mansión, quizá no sea la casa que a lo mejor te gustaría que tuvieras, pero tienes un techo cuando otros no tienen. Tienes una manta cuando otros no tienen.
tienes abrigo cuando otros no tienen. Y lo más importante, tienes vida. Cuando en este día, o quizá en esta noche, mientras tú y yo dormíamos, muchas vidas se han perdido. Entonces, yo estoy hablando de las cosas naturales, pero ahora voy a hablar de otras cosas. Si Jesucristo murió en la cruz por mí, porque Él murió por mí, eso es algo importante que nosotros debemos de entender y debemos de aplicar a nuestra vida siempre. Porque a veces nosotros miramos a Jesús que murió en la cruz y dice, Jesús murió en la cruz por los pecadores. Pero a veces yo tengo que hacer el siguiente pensamiento, Jesús murió en la cruz por mi pecado. La corona de espinas no era para Jesús, era para mí. Los clavos no eran para Jesús, eran para mí. La lanza que le atravesó no era para Jesús, era para mí, porque yo soy pecador. Pero Él pagó el precio que yo no puedo pagar, no podría jamás pagarlo. Y entonces, Jesús no solo me libra del pecado, no solo me libra del infierno, sino que me hace la promesa de que yo voy a vivir en el cielo junto a Él toda la eternidad. A veces, hermano, a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Del 1 al 30 de un mes. Cuando va llegando el 25 ya decimos, oh, qué largo se ha hecho ese mes. Y qué corto se ha hecho los recursos, ¿no? Pero, ¿y si pensamos en la eternidad? Cuando uno tiene 18 años o tiene menos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía menos de 18 y quería llegar a los 18 para hacer el carnet de conducir. Después que hice el carnet de conducir y empecé a conducir, parece que los años empiezan a correr. Y hoy ya tengo más de 50 y menos de 60. El tiempo ha pasado muy rápido. Pero soy agradecido por cada día que el Señor me ha concedido. Algunos días han sido maravillosos y otros horribles. Pero agradezco al Señor por cada uno de ellos. Principalmente los que hemos vivido en su presencia. Entonces, para concluir, claro que habrá momentos en que no vamos a entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y claro que podemos hablar con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Señor, esa situación para mí es muy difícil, parece que no voy a vencerla. Ayúdame. Claro que podemos hablar con Él. Pero lo principal y lo primero es que debemos de ser agradecidos en todo momento. Y que debemos de adorar al Señor en todo tiempo. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra fe crece, aumenta, se desarrolla. Y avanzamos en la presencia del Señor. Por eso, sigamos adelante, hermanos. Y que haya adoración en nuestra boca. Doy un ejemplo en esa semana de ayuno, ¿no? El ayuno normalmente es algo que cuesta, ¿verdad? No conozco a nadie que dice, disfruto con el ayuno. No conozco a nadie. ¿Por qué? Porque el cuerpo se queja. Pero aún así hay que decir gracias, Señor, por el ayuno. Oh, carne, cállate. Y voy a seguir orando y adorando al Señor. Te invito a que te pongas de pie. Aleluya.